Luego, de vocero presidencial, ascendió a jefe de gabinete y ya sabemos dónde está hoy Manuel Adorni. Afuera de la gestión gubernamental y enfrentándose a la justicia por el enriquecimiento ilícito, por la inconsistencia entre los gastos y el crecimiento patrimonial y su sueldo, por los movimientos casi que diría escandalosos de sus tarjetas de crédito, que no condicen con un sueldo de vocero o de jefe de gabinete. Pero, después de 100 y pico de días, que el presidente Javier Milei lo sostenía a rajatabla, decidió que, bueno, con toda la presión del mundo, hacer que dé un paso al costado. Y algunos dijeron, se fue Adorni, no, lo echaron. Y no nos olvidamos de Adorni, fíjense, pasa el tiempo y Adorni sigue estando presente. Adorni es Milei, Milei es Adorni. Y cuando se va, viene Rabier, Adrián Rabier. Debo decir que cuando lo nombran a Adrián Rabier, con quien antes el presidente ya había tenido algunas palabras de descalificación a Rabier, lo había tratado de economista de baja monta. Están los tweets, los posteos en X están a disposición, así que los pueden ir a buscar. A ese mismo que antes denostaba, después lo pone de vocero. Bueno, no es llamativo para nosotros, no nos llama la atención, porque también habló en contra de Patricia Bullrich, le dijo de todo a Patricia Bullrich, después la puso como ministra de Seguridad y en fin. Pero Rabier, cuando lo ponen en el cargo, dicen, yo soy la voz de Milei. Y Milei dice, este es mi voz. O sea que es lo mismo, así como antes era Milei es Adorni, Adorni es Milei, Milei es Rabier, Rabier es Milei. Digamos, son lo mismo. No empezó bien el vocero presidencial. Recuerden que ya en la primera conferencia de prensa que da el vocero Adrián Rabier, habla de los argentinos. Y dice, bueno, si no llegás a fin de mes, y bueno, poco más nos dice jodete. Después dijo, si hace frío y no te alcanza para pagar la boleta del gas, abrigate. Después salió y habló también de los jubilados. Después, claro, una persona que no tiene manejo porque no es del palo de las comunicaciones, tiene que salir y explicar, no, en realidad yo no quise decir, y en política el que da explicaciones viene perdiendo. En el marco de esto, debemos decir que el gobierno nacional cerró la sala de prensa en Casa Rosada, recuerden, entre el final del mandato del vocero Adorni y el principio del vocero Rabier, hubo varios días en que la sala de prensa de Casa Rosada estuvo cerrada. La presión motivó que luego esa sala de prensa, que estuvo 12 días cerradas entre el 23 de abril y el 4 de mayo, se abriera. Pero cuando se abre, recuerden que nosotros hemos tenido a Liliana Franco hablando con nosotros, ¿no? Una de las decanas periodistas en la sala de prensa, y nos dijo, bueno, lo que era trabajar desde un banquito en la Plaza Rosada porque le prohibían la entrada, porque ella mostró la credencial y dijo, no, vos no podés entrar y demás. Bueno, después la misma Liliana Franco contó cómo era trabajar ahora en la sala de prensa con un militar a la par que te acompaña hasta el baño porque no podés salir de la sala, porque no podés mirar por una ventana y demás. Pero en ese contexto se sigue ejerciendo el periodismo, porque obviamente el periodismo termina siendo los ojos, la voz, los oídos de los que no tienen acceso a la Casa Rosada. El vocero presidencial Adrián Rabier cada tanto ofrece una conferencia de prensa. Últimamente los martes. Ayer martes dio su conferencia de prensa. ¿Cómo es el sistema para que lo entienda?
a los periodistas acreditados en Casa Rosada les dicen que por escrito le pasen las preguntas que luego responderá el vocero presidencial. Es decir, no hay una suerte de libertad de prensa, ¿no? Sino que te condiciono. Escribime la pregunta, yo te voy a responder después en la conferencia de prensa. Aún así, cuando usted conoce cómo es el sistema, mire lo que pasó, mire y escuche lo que pasó ayer en la conferencia de prensa con Adrián Rabier. Aclaro algo respecto a esto. El lunes de la semana pasada, por instrucción del canciller Quirno, se presentó una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido perdón. Epa. Está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo que... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Chequeo esto. ¡Qué vergüenza! La República Argentina... ¡Qué vergüenza! Escúchelo de nuevo, escúchelo. Aclaro algo respecto a esto. El lunes de la semana pasada, por instrucción del canciller Quirno, se presentó una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido perdón. Está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo que... Chequeo esto. ¿Se da cuenta? Esto que usted está viendo, que usted está escuchando, es el vocero presidencial que está parado en un atril que dice Vocería Presidencial, Casa Rosada, adelante de un cartel que dice Casa Rosada. Esta vergüenza, para todos los argentinos, es la voz del presidente Javier Milei. No, perdón, me equivoqué. Estoy leyendo otra, me hizo acordar a un presidente, ¿no?, que tuvimos, que leyó un discurso que no correspondía. Bueno, él leyó una respuesta a una pregunta que no correspondía. Y ustedes ya saben, no es que alguien le preguntó espontáneamente de los periodistas que estaban en la Casa Rosada, sino que él tenía escrito. ¿Se dan cuenta que todo el gobierno de Javier Milei es un relato? Que todo está escrito. ¿Se acuerdan del anterior vocero, Adorni, cuando iba al Congreso y tenía que leer absolutamente todo? Bueno, este vocero es exactamente lo mismo, pero además este vocero va más allá, es peor que el anterior, porque termina desdiciéndose de cosas que él dijo. Escuche la segunda parte de la conferencia de prensa y a propósito, le cuento a la gente de la radio, le hemos puesto el tuit que él mismo posteó en X. Y escuche lo que dice Adrián Rabier. Esas afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Digamos, yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije. No digo que sean todos los diarios. Ahora digo lo que expresé, está pero de ninguna el posteo, manera, a propósito lo hemos puesto, el posteo en X de Adrián Rabier, cuenta verificada, por lo tanto tiene el tilde en X, donde él dice, siendo un país bananero, posteo de Adrián Rabier, siendo es el gerundio del verbo ser. Se emplea principalmente para indicar una causa o condición en una frase. Siendo así, por ejemplo, siendo Argentina un país bananero, podríamos ponerlo, y él dice que no lo dijo. Bueno, mentiroso además, mendaz el vocero presidencial. Pero preste atención a lo que va a pasar después de el error en la respuesta, después de negar que él dijo que Argentina era un país bananero. Escuche cómo se va de las manos la conferencia de prensa y entiendo, y en esto nos vamos a anticipar, es o el final de las conferencias de prensa en la Casa Rosada, o estamos frente a un nuevo cierre de la sala de prensa en Casa Rosada, o es el final del vocero presidencial. Hay tres posibilidades en este caso. Yo entiendo que cualquiera de las tres puede ocurrir. Entiendo que la más sensible va a ser, listo, no hay más conferencia de prensa, lo dejemos a Rabier que se comunique por X. Porque miren cómo se echa a perder
una conferencia de prensa cuando los colegas que están siendo ninguneados, maltratados permanentemente, terminan saliéndose de quicio y atacando a Adrián Rabier? Hablaba usted de la agresión de los periodistas. ¿No es agresión esto del presidente a los periodistas? Decir, periodistas de mierda, 95% avalan eso, ¿están de acuerdo con eso? ¿Se arrepienten en todo caso de este posteo? Bueno, el presidente claramente es crítico con una buena parte del periodismo. Y es una respuesta, a veces es una respuesta a la cantidad de operaciones mediáticas que recibe. Después el presidente es el presidente que todos conocemos, hay una buena parte de la población que lo valora y lo vota, y hay una parte de la población que rechaza esas formas, pero realmente el presidente ha sido muy claro en todo lo que piensa al respecto. Yo no tengo nada que agregar al respecto. Son las palabras que el presidente puso, representan lo que piensa el presidente. Yo claramente respeto la libertad de prensa y este gobierno respeta la libertad de prensa. Fíjense cómo esto no ha pasado en todos los gobiernos. En la cantidad de... fíjense que nosotros estamos respondiendo todos los martes ahora las preguntas que ustedes traen con total libertad. Total libertad. ¿Por qué no tienen libertad? Estoy respondiendo a las preguntas que hacen. Pero usted no tiene micrófono. Siguiente. Se da cuenta, ¿no? Se escucha por lo bajo porque, claro, les han sacado el micrófono, les han cortado el micrófono a los periodistas, donde los periodistas se hartan, se indignan y dicen, no, pará, no nos tomes más el pelo, no nos mientas más en la cara. Bueno, FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, reitera y refuerza el reclamo que ya había planteado ante Presidencia de la Nación por las restricciones que enfrentan desde hace casi 2 meses los periodistas acreditados en Casa Rosada, una situación que continúa sin resolverse. El cuadro de restricciones vigentes desde que el gobierno reabrió la sala de periodistas tras mantenerla cerrada 12 días entre el 23 de abril y el 4 de mayo incluye limitaciones inadmisibles para desplazarse por los espacios comunes de la Casa de Gobierno. Los acreditados solo pueden permanecer en la sala de prensa, el salón comedor o el baño. Se les impide además ingresar por el acceso histórico y permanecer en el patio de las banderas. Mientras que los vidrios de varios pasillos fueron tapiados con vinilos opacos sin que mediara explicación alguna. A esto se suma que diariamente personal de Casa Militar retiene la acreditación de carácter personal intransferible a los periodistas al retirarse de su lugar de trabajo y que ese mismo personal realiza controles reiterados y excesivos sobre profesionales que cumplen con todos los requisitos legales para estar en la casa. Hay colegas acreditados que actualmente no pueden ingresar a trabajar, restricción que se sostiene pese a que la justicia desestimó la denuncia de Casa Militar por presunto espionaje y vulneración de la seguridad nacional que había motivado esas medidas. Persiste también el incumplimiento del compromiso asumido por la Secretaría de Comunicación y Medios de realizar conferencias de prensa semanales, así como la falta de acceso igualitario de todos los medios acreditados a la agenda diaria del presidente y sus ministros y a información básica de gestión de gobierno. FOPEA exige a las autoridades competentes que revisen y reviertan de manera urgente este esquema de restricciones y que garanticen las condiciones necesarias para el normal ejercicio del periodismo y el acceso igualitario a la información pública en Casa Rosada. Está claro, ¿no? Esto es lo que plantea FOPEA después de esta conferencia de prensa de ayer, donde el vocero presidencial, Adrián Rabier, por un lado, demuestra la inhabilidad para ejercer el cargo al equivocar una respuesta, siendo que tiene todo escrito y ordenado. Segundo,
un vocero presidencial, Adrián Rabier, que es la voz de Javier Milei, que miente, porque no es que se desdice, sino que miente. Dice, yo nunca dije país bananero, está el tuit, el posteo en X que así lo refleja. Y tercero, ven cómo finalmente la conferencia de prensa deriva en cualquier cosa, porque los periodistas sin micrófono, repito, es cortado a propósito por la gente de la Casa Rosada, por la gente de prensa, empieza a increparlo. Resultado, es muy probable que la semana que viene no haya tal conferencia de prensa y es muy probable que hasta llegue a desaparecer la figura del vocero presidencial.